Tal amigos de Cadena Sur? Este es su programa Efecto Mariposa con Rafael Anaya y como cada jueves, ahora en dos horarios, a las 12 del día y a las 8 de la noche por Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Tenemos un tema interesante que comentar y en esta ocasión invitamos a nuestro amigo que ha estado con nosotros ya durante ya varios años, a Jorge Atala. ¿Cómo estás, Jorge Atala? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Él es psicólogo y antropólogo y entonces sugirió, porque bueno, siempre estamos en comunicación a través de Facebook y platicando encontramos, o más bien él sugirió el asunto de la construcción ideológica y clases sociales. Y se me ocurre, pues, de lo que está pasando, ¿no? Actualmente, ¿qué es lo que está sucediendo con esta construcción que supuestamente es ideológica? Yo no creo que haya una ideología tan fuerte, pero bueno, pero sobre todo sí, que sí existen las clases sociales y eso es lo que el individuo está marcando, marca la diferencia, voy a comentarlo así, pensando que tiene una ideología. ¿O tú cómo lo ves, Jorge? ¿Cuál es tu planteamiento? Ya, pues justo, pues todo comenzó con esta cosa que se me ocurría un día, ¿no? Paseando a los perros, que pensaba, ¿no? Que antaño una persona podía andar con una cadena y con cuatro negros amarrados del cuello y Ujú. nadie decía nada, ¿no? O sea, era habitual, ¿no? O sea, no es como que se pensara, estamos como haciendo un mal violento por un asunto de raza, ¿no? Entre comillas, o de poderío. No, o sea, era como, pues lleva una persona amarrada o encadenada del cuello, pero pues es una persona que no es tan persona, ¿no? O sea, que está más cerca de los animales. ¿Sí me explico? O sea, Sí, como que no es que esas cosas que en algún momento son normales, en ese momento se hubieran visto como negativas en algún sentido, solo era habitual. Entonces luego pensaba, bueno, nosotros andamos por la calle con un animal igual, ¿no? También además están las vacas de donde las tienen constantemente ordeñándolas y todo esto, ¿no? O sea, andas en la calle, traes al perro con una cadena, que además todo el mundo usa estas cadenas de castigo, ¿no? Que aprietan ujú. y nadie lo ve mal. Y mi pregunta era, ¿por qué? O sea, ¿por qué no lo vemos mal de entrada? Y luego, si en unos años, ¿no será que somos el pasado primitivo Sí. de los futuros, ¿no? Que digan, pues esa gente locos, ¿no? Que se creían, pues que eran diferentes o superiores a los animales o que ocupaban un espacio privilegiado en el mundo. Entonces, pues todo esto lleva a pensar que más allá de que algo sea bueno o sea malo, que sea registrable en un tiempo, en un periodo, en una época histórica o en otra, hay un asunto como de ideología. Justo lo acabas de decir, ¿no? Que tú no piensas que haya como una ideología concreta, pero más bien a lo que yo trato de referirme es a que las ideologías se construyen, pero no se construyen eh, como, ¿cómo decirlo? No se construyen como, vamos a construir una ideología y que todos piensen así, sino que circunstancialmente hay ideas que se van afianzando, conveniencias que van surgiendo a través de estas ideas y la gente se empieza, y esto es lo más importante, se empieza a pensar a sí misma ideológicamente. No, no es que se viva, sino que se piensa. Y entonces se piensa normal o se piensa fuera de lo normal. ¿Sí me explico? Y Creo que entonces sí. la, lo que consideramos como clase realmente es una concepción de un sector que considera que el mundo se divide en clases.
Por ejemplo, la televisión. Ya Ujú, ves que hay comerciales donde te dicen, voy a poner las dos marcas de estas tiendas departamentales, Liverpool y Palacio de Hierro. ujú. Entonces, como que la gente está casada con esa idea de que yo solo compro en Liverpool, yo solo compro en Palacio de Hierro porque me da estatus, porque pienso que me da estatus, Ajá. ¿no? Bueno, es más loco porque, o sea, tú Más puedes loco. encontrar la misma cosa que compras en el Palacio de Hierro, la puedes encontrar en Liverpool, pero también en un Sears, pero también en Ajá. Amazon, ¿no? ¿Eh? Entonces, revisas y te das cuenta que hay algo que es extraño, que es una variante en precios, y a Ujú. veces es una variante extrema, ¿no? O sea, la misma cosa, por ejemplo, en una tienda en línea o en un lugar más X, te puede costar 1,000, 2,000 pesos más barata que en Palacio de Hierro. Y en Liverpool, 1,000 pesos más cara, pero 1,000 pesos más barata que en Palacio de Hierro. Y en Sears, un poquito más barata, ¿no? Y si le llegas a encontrar en un Walmart, notoriamente más barata. Pero la misma cosa. Una computadora, por ejemplo, que lo venden en todos Ajá. lados. Pero entonces ahí, quién te construye ideológicamente? Justo para allá voy, porque mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué incluso la misma persona puede ver que en la bodega Aurrerá la misma computadora vale 3,000 pesos menos que en un Palacio de Hierro? ¿Y por qué va y compra en un Palacio de Hierro? Porque lo que paga en ese extra es el estatus ideológico. Ahora, ¿quién te la construye? Estoy convencido de que no es que haya una persona que ideológicamente dice, vamos a hacer esto, ¿no? Creo que es circunstancial, aunque los mercadólogos dirán que sí se puede, ¿no? Generar una idea, implementar la idea y hacer funcionar la idea. Justo ayer estaba viendo El Ciudadano Kane, no sé si has visto la Ujú. película. Sí. Bueno, ¿cómo levanta el periódico el hombre, no? Porque se le ocurrió y porque después de que se hace dueño de, de, de un montón de periódicos, termina él diciendo lo que es cierto y lo que no, lo que es grande y lo que no. Es enorme. Y luego, evidentemente, se hunde con la presidencia de Estados Unidos, no lo logra, y con el tratar de hacer a la esposa cantante de ópera, ¿no? Ujú. Que tampoco lo logra, No porque ya logro. llega a un lado donde la ideología del montón no funciona. ¿Quién lo pone? No creo que haya alguien, aunque sí creo que haya quien lo usa, ¿no? O sea, ¿quién impone la ideología? No creo que haya alguien que diga, hay que poner el sistema ideológico, pero creo que hay alguien que lo usa, que lo encausa, que lo dirige, que Exacto. lo aprovecha. Pero pienso que ideológicamente las cosas se dan solas porque es necesaria la construcción ideológica de sí mismo. Creo que ese es el gran punto, pues. O O sea, sea, que el hombre, tenemos, tenemos la necesidad de pertenecer a algo, vaya. tenemos la necesidad de sabernos de una manera. O sea, sí de pertenecer a algo, pero no a un grupo o a una comunidad, sino pertenecer a una O sea, certeza de nosotros mismos. es como los equipos de fútbol, como los partidos políticos, o sea, saber que estoy bien, que estoy con el ganador, Ajá, ¿sí? o que estoy con, Que estoy con el que domina, el que sabe, el que siempre lleva adelante, ¿no? es que también con el perdedor puedo identificarme. Ujú. O sea, también puedo estar con el que siempre pierde, con el que está condenado a la orillita, al a punto de también. O sea, porque no es que se busque, esto es algo que creo que ya hemos platicado, que no es que la gente busque estar mejor, es que la gente busca certeza de estar, incluso si está peor. Por eso es más fácil estar en una relación toda maligna Ujú. que
romper y empezar una nueva y correr una aventura de ver qué pasa. O sea, nos da miedo probar, nos da miedo cambiar, nos da Nos da miedo miedo el la cambio. ruptura ideológica con nosotros mismos. Es decir, que las ideas que nos sostienen vivos, Ujú. no vivos porque no nos morimos y no nos quedamos, pero que nos sostienen Nos constantes, sostiene. Ujú. se derrumben, se caigan. Es como cuando vemos que a una señora le están pegando y alguien se mete y dice, bueno, ¿y por qué se mete si es mi marido y quiero que me siga pegando, ¿no? Sí, bueno, es tan constante, eso tan común, lo que acabas de decir. Justo Ajá. hace poquito una paciente decía, ¿no? Que ven cómo un coche, viene una mujer forcejeando con el hombre y ella va y le cierran el paso y se baja ella con la otra chica que venía y, oye, es que mira, ¿no? Y la Bueno, mujer que venía con él dice, no, yo me voy con él, ¿no? claro. ¿No? Más porque además empieza a acercar gente, pues como a atacarlo, ¿no? A defenderla, pues. Y ella dice, no, déjenlo, ¿no? Sí, No, no, yo no. así sobrevivo, ¿no? Sí, 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 es muy fuerte. Sí, De verdad es muy fuerte. Ahora, te lo digo como psicólogo. En clínica, estas cuestiones ideológicas son lo más duro de romper. ujú, ¿No? Son lo más duro de romper. Por eso es que, por más que haya clínicos que digan que todo se arregla en friega, no es cierto. Porque hay cositas superficiales que se modifican y ya. Pero claro. la construcción ideológica, la fuerza y la severidad ideológica con la que uno se sitúa en el mundo es súper, pero súper difícil, perdón, súper difícil de romper, pero muy difícil. La fuerza con la que uno se sitúa la fuerza ideológica con la que uno se sitúa en el mundo. Ajá, O sea, fíjate, imagínate, yo pienso que es algo bien interesante lo que planteas. Cómo es que cada mente es tan maleable, tan manejable, que, y que puede, y que existe la contraparte de quienes nos la acomodan la mente. ¿Sí? sí, 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 sí. Justo creo que, me imagino que en la segunda parte de ahorita es Ajá, buen punto para hablar de eso porque sí hay quien, o sea, sí hay quien te siembra, ¿no? La ideología, sí, quien se vale de la ideología que te sembró, quien se aprovecha de esa ideología y además abre la puerta para que esto se expanda y lleguen unos verdaderos aprovechados, que son los que te domestican, ¿no? Los que te esclavizan. Porque sí es cierto, la construcción ideológica personal es muy difícil. O sea, no es claro. como que, yo soy este porque yo lo construí totalmente. No, Es muy difícil, muy no, difícil. No digo no que imposible, existe. pero es muy difícil. Sí, pero es una conquista. Por eso digo que vivimos un montón, ¿no? Porque los Sí. primeros 40 años nos la pasamos entendiendo Ey. y luego tenemos como otros 40, 38 para más o menos decir, puedo ir construyendo esto, construyendo lo otro. Claro. Pero ese es una... Ahí sí ya te lo digo como psicólogo, ¿no? Como que uno pasa un rato trabajando con las personas hasta que llegas a ese punto en el que dices, órale, o sea, mi vida se ha definido por esto Claro. y decides, ¿me quedo acá? ¿Le Ujú. sigo y me hago de la vista gorda? ¿O empiezo la verdadera batalla, que es la ruptura ideológica, que es un Claro. asunto muy complicado? Vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa. Estamos platicando con Jorge Atala, que es psicólogo y antropólogo, sobre el tema de construcción ideológica y clases sociales. Regresamos aquí a Efecto Mariposa. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran.
Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Bueno, regresamos aquí a Efecto Mariposa con el psicólogo y antropólogo Jorge Atala. Estamos platicando sobre construcción ideológica y clases sociales. Y pues habías comentado algo en el otro segmento. A ver, plantearnos la idea de que comentas. O sea, la pregunta es ¿quién siembra, no? La ideología, ¿quién impone? Bueno, hay que partir de una cosa. Cuando nacemos no tenemos nada, ¿no? No nacemos ideológicos, pues. Tenemos cierto temperamento, ya sabes, hay niños más llorones, más dormilones, todo, pero nada más. Y no tenemos referentes, es decir, que los primeros años de vida, y que son muchos, vamos a tener solamente la casa. Por más que nos lleven tantito rato a la guardería, todo, pues, en la casa nos dan de comer y en la comida realmente comemos dos cosas, ¿no? Comemos lo nutricio y comemos, pues, la ideología, comemos la siembra familiar. Entonces ahí es donde vamos a ver, ¿no? Por eso tú ves que hay niños súper habituados, bueno, adultos, súper habituados a la violencia, a los gritos, a las peleas, ¿no? Porque crecieron así y no les parece raro, ¿no? Insultar, pelearse, explotar, romper cosas, no les parece raro, ¿no? Como hay gente que está como programadísima para ser abusada, ¿no? Y entonces a donde se para, pues le ven la cara de mensa, ¿no? Pues le cae encima el mundo, le pesa el mundo. Esto es real, pues todo eso ocurre en esos años. Ahora, ¿por qué? No podría decir yo que es natural, pero sí es propio del ser humano tener esta disposición hacia la construcción ideológica. Es decir, el sí mismo solo se puede construir mediante ideas, digamos. No mediante ideologías o grupos ideológicos así concretos, sino mediante ideas. La idea de ti mismo, la idea de masculinidad, de feminidad, la idea de amistad, la idea de fraternidad. Todo eso está, ¿no? Está ahí para construirnos y eso pues lo mamamos literalmente, ¿no? Desde pequeñitos. Entonces llega un momento en el que pues esto ya está muy afianzado, pero vuelvo a lo mismo, hay que entender, antes no teníamos nada, empezamos a existir porque esto nos es impuesto. Entonces digamos que nosotros no somos en la ideología, es decir, no es que seamos y habitamos las ideas, sino que somos las ideas. Tampoco es que las ideas nos habiten, las ideas nos constituyen. Entonces somos ideas, pero además somos ideas que no fueron pensadas por nosotros, sino que fueron pensadas desde muy antes de nosotros, que fueron pensadas incluso para nosotros y que nos son impuestas desde chiquitos. Entonces, mira, todo esto es un asunto como que yo diría de discusión teórico-clínica, ¿no? Porque, pues ahora qué se hace con eso, y ya sabes, todos los ejemplos y casos, todo lo que hacen los psicólogos siempre. Pero es más grande, porque tendríamos que dar este paso hacia el principio, o sea, tenemos una disposición propia de constituirnos ideológicamente, idealmente, digamos, ¿no? Esta disposición es, no sé si la única manera, pero yo no he visto otra, ¿no? Salvo en grupos primitivos, donde más que pensar en la ideología, se piensa o se vive con experiencias, por ejemplo, sonoras. Los grupos más viejos de los que se puede tener registro, estos que llamamos primitivos, no me gusta decirles así, pero me gustaría más primordiales, esos grupos cantan, ¿no?
cantan más comúnmente, o hacen experiencias, por ejemplo, del dolor, ¿no? Estos que se cortan la piel, o que se hacen, estos que se meten estas hormigas, sí creo que son hormigas, que son venenosísimas, ¿no? En las manos, y ahí andan bailando con sus hormigas, picándolos, bueno, mordiéndolos. Hacen experiencias, ¿no? Que no deja de haber como cierta cuestión de construcción ideológica, pero es más bien una experiencia física, una experiencia sonora. Nosotros somos totalmente ideológicos. Ahora, el punto es que como esto es fundamental, después se empieza a ver, a sectorizar, digamos, ¿no? O sea, sí ya hay sectores que aprovechan esta disposición, que intentan generar cierta ideología o sembrar cierta ideología y utilizarla para, pues para ganar masa, ¿no? Para vender cosas, para ganar votaciones, para legitimar se dice, algo, ¿no? Ahora que estuvo tan sonado lo de el documental de Netflix de Florent Cassel, que pues en su momento, ¿no? Se trata de legitimar una forma de actuar, una forma de obrar, ¿no? Social, políticamente, y se trata de convencer a la gente para que la gente respalde. Entonces, aquí es donde creo que es el punto que nos interesa. Justo te decía que quiero hablar tantito del billete de 20, porque ayer, por casualidad, estaba leyendo el nuevo billete de 20 en la parte de atrás, pues trae la conmemoración de la toma de la Ciudad de México, ¿no? La entrada. La Sí, es el entrada. ejército trigarante, ¿no? Ajá, sí, está un arco y así, ¿no? Ajá, Está el pero ejército trigarante. dice la entrada pacífica del ejército trigarante a la Ciudad de México. Y entonces nos preguntamos, porque no nos preguntamos nada, ¿no? Es una conmemoración en un billete que no nos hace pensar, solo está en el billete y circula todos los días, pues de a 20. Circulan más los de 20 que los de 500, ¿no? O que los de 1000. Pues sí. Entonces, vemos ese evento y nadie piensa, ¿por qué hubo una entrada pacífica? Sí, unos años atrás había sido extremadamente violento el inicio de la pretensión independentista. Segundo, no nos preguntamos quién entra, a quién se le entrega pacíficamente ya el país. El país. O lo que iba a devenir un país. Porque antes, pensemos en Hidalgo y en Morelos, 2 fusilados, me da la impresión que traicionados, perseguidos, que habían manejado un ejército indígena, que habían encauzado o capitalizado un ejército pues hecho como al vapor, ¿no? De gente que se sumó y que contenían en sí mismos un dolor, una humillación, digamos, un maltrato ya de 300 años atrás, ¿no? O sea, digamos, una acumulación ideológica de cierto rencor social. Por eso, por donde pasaban, desmadraban todo, ¿no? Arrasaban. Hidalgo no entra a México. Pudo haber entrado y no entra. ¿Qué pasa? Pues sabe que iba a haber una masacre, ¿no? Entonces, en ese pequeño no entrar y tomar pronto la ciudad, se pierde el primer intento independentista. Se pierde. Luego viene lo que, insisto yo, me parece que es una traición y el final de nuestra primera pretensión de independencia, la independencia indígena, la recuperación de territorio a través de grupos indígenas. Hubiera sido bien distinto, ¿no? Igual no seríamos un solo país, ¿no? Más bien se hubiera sectorizado, se hubiera reacomodado, reajustado como era, o hubiera sido un asunto bélico luego entre ellos. No sabemos, ¿no? No sabemos qué puede pasar. ¿Por qué pasa? Que ya en el 21, cuando se entrega, no se entrega ya a ese grupo que originalmente intentó la independencia. Se entrega a los que habían sido
rechazados o maltratados o desplazados por la corona española. Fíjate qué fuerte. Se entrega a la oligarquía de la que hoy sigue haciendo señalamientos Andrés Manuel. Y entonces en el billete hay una conmemoración de un evento que me parece que firma una traición y que al mismo tiempo conmemora el nacimiento de la oligarquía, que es contra lo que estamos, ¿no? O por lo menos ante lo que la oposición se opone, al poderío de esa oligarquía. Y luego hacemos un billete que lo conmemora. Entonces, me explico, es como, Sí. ¿qué pasa? Que la independencia se siembra como una idea, se rememora, pero no realmente, sino no como un proceso de pensamiento histórico, historizante, sino que se rememora como una forma de construcción ideológica. Y entonces nos enorgullecemos de algo que está sembrado, que está construido, que está edificado con una pretensión y no con un pensamiento. Entonces vemos cómo se puede aprovechar la tendencia ideológica de los seres humanos, la necesidad, digamos, de constitución ideológica. ¿Para qué? Para generar como una identidad nacional sembrada en la ignorancia de la experiencia histórica y apoyada en una ideología. Y está en un billete. O sea, un billete, es que tenía el de 20 acá, pero ahora tengo uno de 100, no lo puedo. En el billete tenemos la marca de ese poderío ideológico. Si lo ves con seriedad, da hasta miedo. Porque la bola, o sea, el gran cúmulo de personas, por esta disposición ideológica, no es gente que piense, es gente que se afilia a la ideología. Por eso es aterrador todo el bombardeo de noticias falsas que hay en este momento, ¿no? Bueno, es inexplicable la lucha de Chile por la Constitución y que la voten en contra. Es inexplicable, inexplicable, inexplicable. Se fue mucho tiempo, hay gente que no tiene ojos por estar luchando por esto y la votan en contra. Es inexplicable. Justamente por eso te digo que tenemos la necesidad de pertenecer a algo, ¿no? Y no ¿Sí? tenemos lo suficiente, o sea, el suficiente criterio para poder pertenecer a algo. Sí, sí, o sea, en el sentido de que pensamos, como lo dijiste al principio, que nos hemos construido y que somos casi autodidactas, ¿no? O de nuestra formación. Pero no, o sea, aquí lo que sucede es que estamos construidos con pedazos de diferentes cosas o un todo de un todo. Ajá. Que ¿no? nos es ajeno. Exactamente, que nos hace actuar casi de manera inconsciente. Sí, ¿no? Entonces, oye, ¿hacia dónde vamos como país entonces, Jorge? Pues más bien yo me pregunto si dónde vamos como humanidad, Sí lo has dicho. porque nos estamos yendo hacia allá. El problema es que somos demasiados y entonces esta cosa ya es como muy viciada, ya no alcanza a mantener este estado como de tranquilidad para todos. América Latina medio revoluciona, los europeos están hundidos en su desgracia económica por el asunto de la guerra. Realmente, mira, como país, pensémoslo, es difícil, pero tenemos un asunto muy fuerte. Tenemos al presidente todos los días parándose en la mañanita, saliendo a hablar, a tratar de recordarnos cómo está el asunto, ¿no? O sea, es un esfuerzo extraordinario. No es un profe que sale todos los días a darnos clase a la misma hora. Todos los días. Y mantiene la memoria, mantiene la conciencia,
mantiene el conocimiento popular. Pues cuando se vaya, esto va a dejar de pasar. Claro. Quede quien quede, esto va a dejar de pasar. Sí, claro. Es suficiente, es el espacio perfecto para que se siembre ya a través de la repetición constante en medios, se siembre la Otra idea. Ajá. Otra idea. Sí. Y entonces necesitamos conservadurismo, ¿no? Necesitamos al PRI. Es muy difícil porque somos demasiados, no hay forma de hacer un despertar social colectivo. Los grupos que despiertan son los que no tienen nada que perder. Claro. Que han sufrido, que han sido despojados, que han sido arrebatados de todo. Pero nuestra clase social, la clase que tiene chamba y egoísmo y que va al cine y compra en centros comerciales y todo, nuestra clase social es muy grande, nutre de dinero a las clases altas dominantes y está de acuerdo, ¿no? Valida las cosas, ¿no? Claro. Y ese es el punto, ¿no? El punto de clase es que la clase social no existe. La ideología de clase sí. Ok. ¿No? O sea, no es que exista realmente una clase media y una clase alta. Hay una ideología que dice yo soy de acá, yo soy de allá, yo soy de allá, y que necesita para sostenerse como ideología que todo el sistema funcione. O sea, un wannabe aspiracionista no puede ser si no hay una clase alta, si no hay un ideal alto. Si se destruye eso, pues ahora ¿qué quiero ser? Claro. Entonces tampoco soy de acá ni de allá, ¿no? Y también necesita al pobre para tener miedo de algo. O sea, tengo miedo de ser como él. Ándale. Ese es el miedo de la clase media. Oye, Jorge, ¿con qué cerrarías tu participación esta noche aquí en Efecto Mariposa? Pues básicamente, como siempre digo, ¿no? O sea, nos hacen falta así días y días de estar platicando de las cosas. Creo que hoy más bien me gustaría dejar la idea como que es necesario abrir los ojos a esta disposición ideológica de las personas en general. Pensar que esta disposición ideológica no tiene que ver con la voluntad, o sea, tener disposición a pegarte, a pertenecer, como tú dices, a una ideología, no tiene que ver con tener la voluntad de hacerlo o de no hacerlo, sino solamente una disposición, digamos, una inercia que dirige a las personas hacia allá, y que si no somos capaces de ver que eso existe, estamos condenados en general a ser encausados hacia donde algunos grupos quieran. Y esto es peligroso, pues, porque tiene mucho que lo hablamos, mucho que lo digo acá, siempre creo que termino cerrando con esto. Es la vía de la esclavitud. La vía de la esclavitud del espíritu, que es la peor. Nosotros ya no somos la persona encadenada, ¿no? Del pie, del cuello. Nosotros somos esclavos del espíritu, esclavos del alma. ¿Por qué? Porque el alma se construye con ideas y las ideas se dominan cuando tienes un espacio superior, ¿no? Cuando tienes medios para bombardear con ideas, cuando tienes la fuerza social para bombardear ideológicamente. No creo que sea el fin del mundo, ya siempre lo digo, ¿no? Mi tesis doctoral es eso, ¿no? ¿Qué es lo que hace que seamos tan vulnerables? Es fácil de saberlo, pero se necesita mucho trabajo. ¿Se puede corregir? Sí. Colectivamente no creo, pero sí se puede corregir. O tal vez colectivamente, pero con el paso de mucho tiempo. Pero bueno, en general creo que es lo que diría, ¿no? Que hoy lo que necesitamos es una y otra vez llamar la atención sobre esto. Todo el tiempo hay que llamar la atención sobre esto. Somos esclavos de la mente. Y hay que entender cómo y por qué. Claro. Pues Jorge, pues como siempre, un agradecimiento muy grande por tu participación en este Efecto Mariposa con estas ideas que siempre me dejas a mí pensando y me gusta mucho que tu participación aquí. Gracias, Jorge Atala, psicólogo y antropólogo.
Gracias, Jorge. Gracias. Y gracias otra vez, y gracias a la gente que sintonizó Efecto Mariposa a través de Cadena Sur, en Facebook y en YouTube. Pues este fue el tema de construcción ideológica y clases sociales con el psicólogo y antropólogo Jorge Atala. Otra vez, gracias, Jorge. Gracias a ti y a todos los que nos ven. Pues gracias a todos, a la gente que nos sintonizó, y esto fue Efecto Mariposa. Muchas gracias.